Muy buenos días, el día de hoy continuamos con la sesión número 10 dentro de la unidad número 3 que tiene por tema termometría. Ahora, cuando hablamos de energía térmica o intérmica, esto siempre va a verse después de haber trabajado con una energía potencial y una energía cinética. Energía térmica. De acuerdo con la teoría cinética, todos los cuerpos están hechos de pequeñas partículas llamadas moléculas. Ahora, estas moléculas siempre van a estar en constante movimiento. ¿Qué quiere decir? Que interaccionan siempre unas con otras. Ahora, nosotros vamos a identificar tres tipos. Vamos a verlos. Ahora, en un sólido, primer típico, las moléculas siempre se van a encontrar vibrando, siempre a su alrededor en un solo punto fijo, vale la aclaración. Pero no pueden cambiar de posición debido a que su atracción molecular mantiene su forma y su volumen. Siempre es así. En cambio, a diferencia de un líquido como en la figura B, las moléculas también se encuentran vibrando, pero además se trasladan o cambian de posición, o sea, no están en un solo lugar estable como en la figura A. Ahora, las fuerzas de atracción en la figura B en un líquido siempre son de menor intensidad que en los sólidos. Por esta razón conservan su volumen, más no su fórmula, más no su forma, disculpen, más no su forma. En un gas, ahora en una figura C, las moléculas son muy espaciadas, se trasladan a grandes velocidades, rápido. La fuerza de atracción prácticamente ni hay, desaparece. Y por esto los gases no conservan ni su volumen ni su forma. Son difíciles de controlar en estos casos. Bueno, ahora continuamos con lo siguiente. En los diagramas observados, que han sido los tres, de un gas, de un líquido y de un sólido, podemos observar que están en movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una agitación molecular, además de que hay una constante interacción entre ellas. Ahora, si las moléculas se mueven, disponen de una energía cinética, obviamente. Ahora, si las moléculas interaccionan entre sí, disponen de una energía potencial, que ya lo hemos visto en la clase anterior. La energía térmica es la energía total de un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que es la suma de la energía cinética y de la energía potencial de sus moléculas. Por esto este tema sigue de los dos anteriores vistos. Bueno, cuando hablamos de energía térmica tenemos que hablar obviamente de lo que es la temperatura, que es algo propiamente dicho. ¿Qué es la temperatura? Es lo que nos dice qué tan caliente o qué tan frío está un objeto. Está asociada con el movimiento de las moléculas del componente de un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que si un objeto calienta, aumenta su movimiento molecular y por consiguiente aumentará su temperatura, obviamente. Pero si un objeto se enfría, esto disminuye el movimiento molecular y su temperatura también disminuirá. Por lo tanto, la temperatura siempre va a medir el grado de agitación molecular promedio que en su interior tiene un objeto, es decir, que mide siempre la energía cinética promedio de la traslación de sus moléculas, si están quietas, si se van moviendo de un lugar para otro, si otras avanzan, otras no. Ahora, debemos hacer notar diferencia que hay entre energía cinética total de las moléculas y la temperatura. La energía cinética siempre es el promedio de la traslación, a diferencia. Para aclarar la diferencia, vamos a ver un ejemplo claro. Un balde y una taza, ambos con agua a 60 grados centígrados. Vamos a ver, punto A. Si están en la misma temperatura 60 grados, en el balde y en la taza hay una misma energía cinética molecular, promediante a su misma traslación. ¿Hasta ahí estamos todos? Espero que sí. Bueno, y B, a pesar de que ambos estén a la misma temperatura, en el balde hay mucha más energía cinética. ¿Por qué? Porque hay muchas más moléculas que en la taza. ¿Sí podemos llegar a ver eso? Sí, porque la taza es mucho menos pequeña, mucho más pequeña, y un balde sumamente mucho más grande. Puede que estén a la misma temperatura, sí, pero la cantidad varía. ¿Esto qué quiere decir? Que la temperatura no depende del tamaño del objeto, porque es solamente un valor promedio. Espero que hasta ahí estemos todos. Si tenemos todo esto claro, podemos pasar ahora sí a lo que es medición de la temperatura. Cuando trabajamos medición de la temperatura suele determinarse midiendo algún cambio físico que se manifiesta cuando dos objetos o más objetos o varias cosas pasan de temperatura. Por ejemplo, la mayor de las sustancias se dilata cuando sube la temperatura o se aumenta la temperatura. En algunos termómetros se aprovecha la dilatación del mercurio, porque hay en su interior para medir la temperatura tanto de objetos como de superficies, etc.
un termómetro. Hemos utilizado el término termómetro. Un termómetro siempre va a ser un dispositivo que por medio de cierta escala se emplea para medir la temperatura, tanto sea de un ambiente, como de un objeto, una persona, como de alguna materia, etc. Lo haremos con escalas termométricas. Hemos utilizado el término termómetro. Un termómetro común mide siempre una temperatura mostrando la expansión y la contracción de un líquido que habita en él, que es el mercurio o el alcohol, que se encuentra en un tubo muy finito capilar de vidrio provisto en cierta escala. Entre diferentes escalas podemos mencionar las Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Escala Celsius es la escala más usada, asignada por el símbolo C. Ahora, a la temperatura de congelación del agua, 0 grados, y 100 grados C, a la temperatura de ebullición del agua, cuando ya se convierte a gas. Ahora, el intervalo de 0 a 100 se divide exactamente en 100 partes. Cada parte se denomina grados Celsius. Hasta ahí estamos, símbolo C. Espero que sí. Pasamos ahora sí a lo que es la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit es usada comúnmente en Estados Unidos, asignados al 32 grados F. Esa es la temperatura de la congelación del agua, y el 212 grados F, la temperatura de ebullición del agua, que es algo un poco más diferente. Ahora, ambas a una presión atmosférica diferente. ¿Cuál es la relación entre las escalas Celsius y Fahrenheit? Podemos observar en la imagen dos termómetros, 1, 2. Uno está en un grado de ebullición de 100 grados centígrados, el otro 212 Fahrenheit. Tienen una T normal porque se gradúa igual, pero su grado de congelación 0 grados centígrados, 32 grados Fahrenheit, a través de la cual podemos relacionarla y tener una ecuación correcta. Ahora, sean T, la temperatura Celsius, y la temperatura Fahrenheit, las lecturas de la misma temperatura, establecemos una referente proporcionalidad entre los segmentos o una proporcionalidad entre ambas, de la tal manera llegar a la siguiente proporción o la siguiente fórmula, que la temperatura de Celsius menos 0 es igual sobre 100 menos 0 es igual a la temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 12. Ahora, ¿cómo hallamos? Tratamos de darle una proporcionalidad. TC sobre 100 es igual a TF, temperatura Fahrenheit, menos 32 sobre 180. De tal manera que, ¿qué es lo que podemos observar? Al final, como proporcionalidad, que la temperatura en grados centígrados sobre 5 siempre va a ser igual a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. ¿Cómo hemos hallado esto? Simplificando. Por ejemplo, el 100 simplificamos con el 180. 100, 50, 180, 90. Seguimos simplificando hasta que nos quede 5 y 9. ¿Hasta ahí estamos todos? Espero que sí. ¿Esto nos sirve para qué? Para hallar grados centígrados en escala de Fahrenheit como grados Fahrenheit en escala de Celsius o grados centígrados. Ahora sí continuamos con lo que son Kelvin. Cuando empleamos Kelvin en la investigación científica asignada a 0 Kelvin, que vendría a ser 0 absoluto, que vendría a ser la menor temperatura. A esta temperatura las sustancias ya no tienen energía cinética, sus moléculas dejan de moverse. El 0 es la escala Kelvin del 0 absoluto, correspondiente a menos 273 grados centígrados de la escala Celsius. Los grados en la escala Kelvin son del mismo tamaño que las escalas Celsius. Así, el hielo funde a 0 grados centígrados o 273 Kelvin. El agua hierve a 100 grados centígrados o grados Celsius o 373 Kelvin. Vamos a ver un ejemplo claro. Volvemos a lo mismo, dos termómetros. Igualito, 0 grados centígrados, en el otro lado 273 Kelvin. Igualito, 100 grados centígrados o 100 grados Celsius, al costado 373 Kelvin. Hasta ahí estamos. Vamos a ver su proporcionalidad. Si decimos TC menos 0 sobre 100 menos 0, estamos hablando de grados. Uno es el grado de ebullición y el otro el grado que hiela. Entonces sería TK, temperatura Kelvin, menos 273, y abajo sería el máximo, mientras que en uno es 100, en el otro es 373, menos el mínimo, que vendría a ser 273, de tal manera que nos deja lo siguiente, que TC sobre 100, la temperatura en grados centígrados o grados Celsius sobre 100, es igual a la temperatura en grados Kelvin, pero menos 273.
sobre 100, porque 373 menos 273 son 100. Ahora, ¿qué es lo que podemos visualizar? Que ambos tienen 100, entonces los eliminamos. Entonces, la temperatura en grados centígrados vendría a ser igual a la temperatura en grados Kelvin menos 273. Espero que esto nos haya servido. Ahora, es lo mismo para hallar, simplemente reemplazamos. O sea, si queremos hallar Kelvin, reemplazamos. Pasamos uno para el otro lado y el otro para el otro lado. Bueno, chicos, vamos a dar algunos ejemplos para tener más o menos claro. Por ejemplo, el problema dice, el medio ambiente está a una temperatura de 20 grados centígrados o grados Celsius. Halla la temperatura en escala Fahrenheit. Comenzamos. Escribimos la relación primero. Obviamente siempre nos tenemos que regir por la fórmula proporcionalidad o relación. Tc sobre 5 es igual a Tf, temperatura Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Entonces, la temperatura Tc debe ser 20 grados centígrados sobre 5 es igual a Tf, la temperatura Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Reemplazamos, pasan uno para el otro lado, el otro para el otro lado, y nos va a dar que la temperatura final va a ser igual a 68 grados centígrados. Espero que este ejemplo nos haya servido. De esta misma manera, como aplicamos la proporcionalidad, la fórmula o la ecuación, lo hacemos de la misma manera con la relación entre temperatura y grados centígrados, temperatura Kelvin y así sucesivamente. Bueno, como ejemplo van a tener que desarrollar las siguientes preguntas y luego la siguiente actividad. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayamos podido entender esta clase. Cualquier consulta, llámenme. Yo estoy dispuesto a aclararles cualquier duda si es que hay alguna. Recuerden que primero tienen que hacer un resumen o un mapa conceptual o un mapa sinóptico sobre el tema para que recién después logren desarrollar la actividad. Y obviamente esta actividad se sube en el aplicativo Classroom. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar.